Dislexia en el habla de idiomas. En este video vamos a contestar la pregunta ¿qué puedo hacer dentro de mi clase? Veamos. Para empezar, recordemos posibles áreas que podrían representar un reto para personas con dislexia. Ortografía, sintaxis, semántica, lectura, redacción, expresión oral, pronunciación. Aparte hay otras áreas. Imaginemos que has identificado a un alumno o alumna con bastantes dificultades para aprender. A lo mejor tiene mala ortografía, sus tareas escritas no son legibles y están desorganizadas. Al día siguiente llega a clase y ya no se acuerda de mucho. Te llama la atención. Has detectado un posible caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para iniciar? Hay que tener una bitácora de dificultades, donde vamos a registrar en qué áreas presenta dificultades con ejemplos. Hay que llenarla justo después de clase, ya que se nos puede olvidar bastante rápido algunos detalles que podrían ser muy importantes. Este es un ejemplo de una bitácora que utilizo. Como puedes ver, tiene el nombre, la clase, la fecha, muy importante, dificultad en algunas áreas. Toma nota del otros casi hasta abajo, donde podríamos anotar, por ejemplo, problemas con la memoria, organización, planeación, el entorno social de esta persona. También tengo notas y ejemplos. Es muy importante que apuntes lo más que puedas. También tenemos una escala de severidad, desde no presente hasta severo. Ya que tengas algunos datos, es momento de hablar con el estudiante. Haz una cita con esa persona y dependiendo de tu institución, puedes hablar con el estudiante tú mismo o en algunos casos tendrán que estar presentes autoridades escolares. Recuerda tener mucho tacto y sencillez. Revela que has notado que tiene dificultad para aprender el contenido. Menciónale lo que has notado a través de la bitácora de dificultades que tienes. Si puedes, pregúntale sobre su historial dentro de idiomas. Ve tomando nota de lo que te cuente en caso de hacerlo. Por último, tienes que resaltar la importancia de ir por un diagnóstico y la ayuda que se le puede brindar de la institución. En caso de aceptar, el primer punto de contacto sería el área psicopedagógica de tu institución, o en caso de no contar con esta área, recomiéndale ir a un especialista de áreas relacionadas. Estos especialistas pueden ser psiquiatras, pedagogos, neurólogos, psicólogos, patólogos del lenguaje, entre otros. Ahora, hablemos un poco sobre el diagnóstico. El experto diagnosticará el tipo de dificultad de aprendizaje que presenta. Dará un reporte detallado con estrategias de aprendizaje y enseñanza. Dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la dislexia se encuentra clasificada dentro de trastornos del neurodesarrollo como trastorno específico del aprendizaje con dificultad en lectura y expresión escrita. De acuerdo a este manual, hay 4 criterios para diagnosticar. Veamos. 1. Presentar alguno de los siguientes síntomas persistentes por más de 6 meses a pesar de intervención. Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo. Lectura vacilante, errores de precisión, intenta adivinar palabras. Dificultades para comprender el significado de lo que se lee. Dificultades ortográficas como omitir, añadir, sustituir. Dificultades en expresión escrita, errores gramaticales, organización de ideas. 2. Las aptitudes o habilidades académicas afectadas, cuantificadas con pruebas estandarizadas e individualizadas aplicadas en una valoración clínica integral, están significativamente por debajo de lo esperado por edad cronológica e interfieren negativamente en el rendimiento académico, laboral o de la vida cotidiana. Cabe mencionar que en individuos mayores de 17 años se pueden sustituir las pruebas o test estandarizados por la historia documentada de las dificultades de aprendizaje en la edad escolar. 3. Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, aunque pueden no manifestarse totalmente hasta que el aumento de las exigencias académicas supera la capacidad de comprensión cognitiva del estudiante, lo cual sucedería en los últimos cursos de educación primaria o en secundaria. 4.
Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por otras causas, como deficiencias intelectuales, déficits visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio del lenguaje o falta de instrucción académica adecuada. Ahora que tenemos un poco de contexto sobre la dislexia dentro de idiomas, entremos en estrategias que podemos implementar. La primera es la tutoría académica. Se tiene que ofrecer tutoría en caso de tener un horario disponible y si no, tratemos de encontrar a un colega o a alguien por parte de la institución que le pueda brindar tutoría sistematizada. Hay que crear este plan. ¿Qué se va a cubrir por día, por sesión, por semana, por mes? Si cuentas con un diagnóstico, debes de tomar en cuenta todas las recomendaciones que contiene. Es muy importante que seas muy paciente y explica el tema las veces que sea necesario. Habrán veces que tendrás que repetir exactamente lo mismo en la misma sesión bastantes veces. Recuerda ir muy despacio, con bastantes ejemplos. Intenta moderar tu ritmo de voz, intenta no cambiar de tema, intenta esperar a que el alumno o la alumna apunte, tome nota o grabe lo que estás diciendo. Una vez que ves que el alumno o la alumna está entendiendo, hay que repasarlo, que te lo explique él o ella para ver qué entendió. Recuerda, avanza poco y regresa para repasar otra vez y otra vez y otra vez. Sé paciente y empático sobre todo. El entorno académico. Tienes que fomentar un ambiente de clase incluyente y seguro. ¿Y cómo lo puedes hacer? Hay que sensibilizar a tus grupos. Tienes que platicar con ellas y ellos sobre el hecho de que todos aprendemos de diferentes maneras. Para algunos se les hará fácil, pero para otros representa todo un reto, el cual requiere del apoyo de todas y todos. Esto propiciará las buenas relaciones interpersonales y también incentivará un aula libre de prejuicios de este tipo. Por otra parte, mantén abierta la comunicación especialmente con estudiantes que presenten dificultades del aprendizaje. Por último, promueve la retroalimentación sobre tu práctica docente. Maravilloso si todo marcha bien, pero acepta comentarios constructivos de tus estudiantes. El salón. Dentro del salón de clase, el lugar de una persona con dificultades debería estar cerca de ti para que puedas monitorearle de mejor manera. Sin embargo, si quiere otro lugar, dale libertad. Asegura que trabaja bien con los compañeros que le rodean o asígnale un compañero guía en caso de ser posible y con autorización de ambas partes. Permítele salir de clase si se abruma para tomarse unos minutos y despejarse. Existen diversos tipos de estrategias de aprendizaje, cognitivas, metacognitivas, para la memoria, de compensación, afectivas, sociales y de autorregulación. Vamos a ver algunas de estas. Empecemos por estrategias basadas en evidencia desde la psicología cognitiva. La primera es espaciar el estudio, crear un plan de estudio por día, semana, mes y distribuirlo, no pasar largos tiempos en una sola sesión. Recuperación. Hay que esforzarse por recordar información, en vez de ir directo a las notas. Práctica intercalada. Hay que cambiar el orden de los temas. Si empiezas con el tema A, después el B, después el C, en otra sesión empieza por el C, después el A, después el B. Interrogación. Hay que hacerse preguntas y contestarse a sí mismo. Es como hacerse un pequeño examencito. Ejemplos concretos. Hay que llevar lo abstracto o la teoría a ejemplos concretos de la vida cotidiana. Codificación dual. Hay que combinar palabras teoría con elementos visuales como mapas mentales, dibujos, infografías, ese tipo. Es muy importante que sepan cómo tomar notas. Enséñale a sistematizar, organizar o un método como el de Cornell. Revisa sus notas todos los días después de clase, ya que podrían tener omisiones de letras, palabras, orden sintáctico incorrecto. En caso de no tener tiempo, asigna a un compañero para que comparen notas. Tecnología dentro de clase.
Hoy en día la mayoría de las alumnas y alumnos tienen acceso a un celular o tablet. De ser el caso, les podrías dar permiso de utilizarlos. Podrían grabar audio y o video, tomar fotos, crear un podcast, crear mapas mentales, grabar procedimientos o actividades, tomar notas, traductor, crear fichas bibliográficas, apps de gramática, tutoriales, planificar y organizar. Podría servir como un recordatorio, lectura de textos, voz a texto, escuchar audios. Todo esto les puede facilitar mucho el acceso a la educación. En cuanto a la lectura, no debería de ser obligatoria en voz alta. Permítele escuchar la lectura desde el audio del texto, de alguien más o de ti mismo antes de pedirle que lea. Si no puede o no quiere, no hay problema, déjalo para otra persona. El uso de una regla como esta les va a facilitar la lectura. Solo la tienen que poner sobre el renglón que están leyendo. O también pueden cortar dos formas de L de cartoncillo o de papel para que puedan enfocar un párrafo, enfocar una línea, una oración o una palabra. En cuanto a la práctica oral, que lo haga con compañeros o compañeras pacientes, con quien se sienta bien. Hay que monitorearle bastante y poco a poco que vaya cambiando de parejas de práctica. Adaptaciones y modificaciones de contenido, tareas y o evaluaciones. Adaptaciones. Se refiere a cómo personas con dificultades del aprendizaje son incluidos en la participación e instrucción dentro de clase. Hacen accesible la educación al adaptar lo siguiente: tiempos de entrega, descansos, lugares preferenciales donde se quieran sentar, entrega de notas, presentaciones y material con antelación, uso de tablet o celular, asignación de compañeros de estudio, acortar el examen o hacer cambios en ello, y respuestas orales en vez de escritas. Por otra parte, las modificaciones son realizadas para personas con alguna dificultad o diferencia cognitiva sustancial. El estudiante está involucrado con el mismo tema, pero con diferentes objetivos y o expectativas. Aquí podemos hablar de cambiar el currículo, la escala de calificación, cambio de tareas, hacerlas más simples, por ejemplo, materiales individualizados. ¿Qué aprendiste? ¿Qué puedes hacer dentro de tu aula? ¿Puedes contestar esta pregunta?